Derrotado por el Caribe, Marco Rubio aterrizó en Trinidad y Tobago creyendo que un apretón de manos y promesas vacías bastarían para torcer el rumbo de una nación soberana, pero se topó con una muralla infranqueable. Stuart Young, primer ministro trinitense, quien frente a cámaras y sin rodeos le dejó claro que el proyecto gasífero Campo Dragón con Venezuela, oye, eso no se toca. Lo más demoledor fue lo que no se transmitió por la televisión. Fuentes diplomáticas confirmaron que Rubio llegó con una lista de incentivos financieros desde Washington, promesas de tratados preferenciales y cooperación militar. Todo fue rechazado en privado, por supuesto, antes del show mediático. La razón, Campo Dragón ya mueve millones en planes energéticos conjuntos y asegurará gas para toda la región en 2025. A Rubio no solo le cerraron la puerta, le mostraron el mapa geopolítico del Caribe sin Estados Unidos en el centro, y eso para Washington es una derrota sin precedentes. ¿Qué hubo detrás? Aquí te lo mostramos. Eso debió doler, Marco Rubio. Y hablo de una caída en la pista de aterrizaje. Me refiero específicamente al golpazo diplomático que le han dado a Rubio en Trinidad y Tobago. Imaginen esto. Llega el emisario gringo, se baja del avión, sonrisa de oreja a oreja, convencido de que va a convencer a su vez a una isla caribeña de romper con Venezuela, y se va con las manos vacías. Pero no solo vacías, se fue humillado, porque Trinidad y Tobago fue tajante. Nada ni nadie nos obligará a romper nuestros vínculos con Venezuela. Nada, ni Trump, ni amenazas, ni sanciones. Ese mensaje fue una cachetada diplomática que desautorizó no solo a Rubio, sino al mismísimo ocupante de la Casa Blanca. Y Rubio, que fue por el Caribe en misión de reforzar principalmente el cerco contra Venezuela, creyendo que los países vecinos se alinearían dócilmente con Washington. Pero Trinidad no es ningún peón en su tablero. Por eso es que fue un rotundo fracaso esa visita. Y lo peor es que todos los escucharon en vivo. En rueda de prensa, tras reunirse con el ministro Stuart Young, quedó claro que el proyecto gasífero Campo Dragón, desarrollado conjuntamente con Caracas, sigue en pie, con o sin aprobación de los Estados Unidos. Un acuerdo que se alcanzó a finales del año pasado y que ha traído mucha cola, sobre todo dentro de los sancionadores, los que crónicamente viven de las sanciones, tanto en Estados Unidos como a lo interno de Venezuela, que le han exigido tanto a la administración republicana como a agentes antivenezolanos y en general antilatinoamericanos en la administración Trump que cierre el cerrojo o apriete el cerrojo sobre Venezuela. Y decíamos, ese proyecto que ya está vigente desde septiembre pasado ya es columna vertebral para la economía de Trinidad y Tobago. Y John lo dijo muy claro, sin ningún tipo de vacilación. No hay poder en el mundo que nos haga retroceder. Y eso lo escucharon hasta en el Pentágono. Washington ha lanzado amenazas a todo aquel que ose hacer negocios con Venezuela, pero aparentemente Trinidad ni se inmutió, ni un parpadeo, ni un temblor. La isla mantuvo el pulso firme frente al gigante, una postura que en estos momentos no tiene precio. Y John fue un poco más allá, dijo que Venezuela no es solo un vecino cercano, es un aliado natural, y que romper esa relación no solo sería una torpeza, sino un suicidio regional. ¿Ven por qué esto está importante? El acuerdo gasífero, según el gobierno trinitense, no solo es estratégico para la nación trinitense, sino para toda la región, para todo el entorno. En un Caribe con hambre energética, Trinidad y Venezuela están construyendo un eje que Estados Unidos ya no puede alterar, principalmente cuando nos encontramos de trasfondo con la diferencia territorial, el litigio territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo o la región Esequiba, un litigio que obstinadamente el gobierno de Georgetown en Guyana intenta desconocer, específicamente el Acuerdo de Ginebra de 1966, y que tiene fieles reflejos en lo que está sucediendo también en ese lugar contiguo que es Trinidad y Tobago, al frente tanto de la fachada atlántica de Venezuela como de territorio Esequibo administrado de facto por Guyana.
Pero eso no es todo. Mientras Washington aprieta o trata de apretar, presionar, sancionar, y hasta en este fuego cruzado metió a la compañía Shell. En ese momento Stuart Jones se le plantó firme y dijo algo que hizo tragar en seco a más de uno en la embajada gringa. La licencia otorgada a la compañía Shell seguirá vigente hasta octubre. Toma. Y eso es importante porque no es solo una formalidad, para nada, es una declaración de Guerra Fría. Fue Trinidad diciendo, y citamos las palabras del mismo primer ministro, nosotros decidimos con quién hacemos negocios. ¿Fue el Caribe recuperando soberanía frente al chantaje económico del norte? Excelente pregunta. Y si había alguna duda, ya quedó despejada. Estados Unidos no puede imponer su voluntad, ni siquiera lo que ellos llaman su patio trasero. Una nación pequeña, firme, le ha marcado los límites a la superpotencia y eso es histórico. Y atención porque tampoco Trinidad está sola. Rubio también se dio otro tropezón. En su paso por el Caribe se llevó un portazo en la cara, esta vez de otra nación caribeña, Jamaica. Sí, otra isla que no se dejó intimidar. Específicamente en una gira que también acompañó a Rubio, o llevó a Rubio, mejor dicho, también a Surinam, otra nación que está enclavada en Sudamérica, pero tiene su eje de influencia mayormente en el Caribe, ex colonia de los Países Bajos, que todavía siguen teniendo presencia colonial en el Caribe, no se nos puede olvidar. ¿Y saben cuál fue el detonante en Jamaica? Miren, los médicos cubanos. Rubio llegó acusando a Cuba de explotar médicos, hablando de prácticas atroces, como si estuviera en un tribunal. Pero lo que vino después es para enmarcarlo, mejor dicho. El primer ministro jamaiquino, Andrew Holmes, le respondió al instante y sin filtro. Defendió públicamente a los médicos cubanos, dijo que eran esenciales para su país, especialmente frente a la escasez de personal sanitario de la nación jamaiquina. Y se lo dijo en su propia cara. Y no solo eso, aclaró que los cubanos estaban protegidos como un connacional jamaiquino por las leyes laborales de ese país. Es decir, le tumbó totalmente el discurso y la narrativa a Rubio. Y le dejó claro también que Jamaica coopera con dignidad y sin violar derechos. Rubio quedó literalmente sin palabras. La réplica de Hall fue tan directa que no dejó margen para interpretaciones, tanto como en Trinidad, Jamaica le dijo que no a las sanciones de Estados Unidos. Otro papelón, por supuesto, monumental para el emisario del imperio. ¿Cuántos más papelones le esperan a Rubio como estos? Solo el tiempo nos dirá. Y para concluir este análisis es importante también insistir en la presencia de enclaves coloniales, algunos que representan o juegan a la política imperial de los Estados Unidos, de Reino Unido y los Países Bajos en el Caribe. Una de las grandes, digamos, consignas y grandes retos que tiene la patria grande futuro es terminar de expulsar el colonialismo francés, inglés, estadounidense y neerlandés del Caribe. Una lucha que es larga, ardua, pero que llevará por fin al fin del colonialismo en nuestra región. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.